Muy buenas noches a todos y esta es la última de este curso sobre el Pentateuco. Yo les he enviado, bueno, ya les había enviado la semana pasada, pero hoy reenvié de nuevo por las dudas el, el apunte, ¿sí? Esta es nuestra última clase y ahí ya en la diapositiva 1, ahí les puse unos trabajos que yo fui enviando en la semana. Yo en la semana, para aquellos que les interesara, les fui enviando cada día y medio algún trabajito, ¿sí? Uno sobre el Éxodo 6, otro sobre Éxodo 7, otro sobre Éxodo 17 y otro sobre Éxodo 22, que se ¿Eso dónde puede, lo mando? eso se los he ido mandando día de por medio, ¿sí? Eh, Mm. Probablemente alguno lo quería leer. Bueno, si a alguno no le llegó, acá los puse de nuevo. Solo que acá no puse el texto bíblico, no transcribí el texto bíblico. Yo cuando se los enviaba de a uno, vieron que siempre transcribo el texto bíblico, por eso parecía un poco más largo. En este caso están, digamos, las preguntas o las pistas para el análisis, pero en este caso no está el texto bíblico, por eso lo van a ver más corto. Si tienen la otra versión, van a ver que este es mucho más corto, ¿sí? Eh, Fíjense los títulos, quería destacar uno sobre todo, miren de Éxodo 19:15, las leyes sociales. Eh, el capítulo 15 del Deuteronomio es un capítulo importantísimo, pero muy, muy importante. Pero para aprovecharlo, valorarlo, hay que leer muchos otros capítulos. La cuestión social no está solo en el 15. En varios otros capítulos aparecen leyes sociales, solo que yo no las he acá no las recogí porque las hemos comentado cuando vimos el Éxodo, lo del jubileo, todas esas cuestiones. Entonces yo, para no repetir, lo omití. Pero la cuestión social en el libro del Deuteronomio es muy, muy importante. El capítulo 15 es el central, pero lo van a encontrar en muchas partes, ¿sí? Está desparramado por muchas partes, ¿no? Entonces, la cuestión social del Deuteronomio es un clásico, ¿sí? Yo elegí un solo capítulo, pero hay que no quise repetir lo que decíamos en el Éxodo sobre los esclavos, toda esa cuestión, ¿no? Para no aburrir, ¿no? Pero ese sería el contexto, ¿no? Mire, el de Deuteronomio 7 es un texto que hay que saber de memoria, 7, 7, 8. ¿Vieron que hay pasajes bíblicos que hay que saber de memoria? Bueno, Deuteronomio 7, 7, 8 es una gran clave de toda la Biblia, ¿sí? Eh, la gran clave de toda la Biblia es Deuteronomio 7, 7. Son textos que hay que tener bien subrayados, preferentemente saberlos de memoria, ¿sí? Eh, pero ahí estamos hablando en uno de los textos centrales de toda la Biblia, ¿no? En todo caso, como paralelo, podemos encontrar 1 Corintios 1:26 y siguiente. Esos dos textos son los dos textos más importantes de toda la Biblia. Ahí tiene un hilo conductor, una clave de lectura, ¿sí? Por eso, bueno, ese texto es un texto importantísimo, ¿no? Bueno, el 6 lo hemos explicado un poco, es el Shema. Este es muy, muy, muy importante por muchísimas razones, ¿no? Y finalmente el 26 es interesante porque tiene las características eh, ¿cómo es que se llama? Uno podría imaginar la Eucaristía del Antiguo Testamento, ¿no? Así que es muy, muy interesante también, ¿no? Bueno, pero esto yo se los había enviado para que lo fuéramos leyendo, ¿sí? Y en todo caso después uno en el verano los relee. Aquí en esta versión no es transcribir el texto bíblico, pero sí los esquemas de trabajo.
Bueno, si dejamos todo esto, avanzamos mucho hasta que vamos a llegar a la diapositiva 35, y acá yo les propongo que leamos el final del Deuteronomio. A mí me parece literariamente una cosa extraordinaria, extraordinaria. Cuando yo estaba tomando esta decisión en mi Facebook, les hice una propuesta del Facebook, no a ustedes, sino una cosa abierta, y la propuesta era leer Deuteronomio 31 al 34, cómo termina Moisés, leer cómo Platón cuenta la muerte de Sócrates, su maestro, en el Fedón, al final, y leer cómo el diálogo que tienen Sancho Panza y Quijote antes de morir. También está en el último capítulo. Una cosa extraordinaria. Si uno junta los tres elementos, a mí me parece que es una lectura, pero demasiado entusiasta, da una alegría, ¿no? Qué lástima no tener acá el Quijote. Tal vez si nos tentamos en último momento, les leo. Ustedes saben, se muere Quijote. Bueno, pero vamos a esto. Entonces, la idea era esta. Un buen cierre, no solo del Deuteronomio, sino del Pentateuco, es ver cómo termina Moisés, cómo termina el héroe, ¿sí? O sea que el Pentateuco, como hoy lo tenemos, culmina acá, ¿no? Entonces, a mí me parece que es valiosísimo leer estos capítulos. Algunas partes las vamos a omitir porque es muy largo, ¿no? Entonces los capítulos del Deuteronomio son largos, por eso los vamos a omitir. Pero hay partes que yo quiero asegurar que lo leamos, que lo tengamos acá, ¿sí? Entonces, no lo transcribí esto, sé que tenemos que abrir la Biblia y vamos a ir ofreciéndonos cada 10 versículos, nos podemos ir ofreciendo. Vayamos abriendo la Biblia, el capítulo 31. Voy a omitir varias cosas, ¿sí? Porque es muy, muy largo. Pero lo mínimo de esto hay que leerlo, ¿no? ¿Qué vamos a ver en estos capítulos? Bueno, la muerte de Moisés, la sucesión de Josué. ¿Se acuerdan? Josué, hijo de Num, ¿sí? Aquel que dijo, bueno, este va a ser el sucesor. De hecho, el sexto libro de la Biblia, como lo tenemos hoy, se llama el libro de Josué. Josué es el que entra, es el lugarteniente, el que entra a la tierra prometida, y tiene el libro de Josué. El sucesor va a ser Josué. Y finalmente ahí aparece como la importancia de la escritura, ¿no? Bueno, alguien que quiera arrancar nomás con el 31, uno en adelante, tratemos de hacer una lectura ágil, total, si leemos rápido. ¿Hasta dónde, Juan Manuel? Ya te digo un cachito. Digo, la lectura puede ser rápida porque todos tenemos la Biblia en los ojos, así que no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, abrimos Deuteronomio capítulo 31 y arrancá del 1 al 8, por favor, Eduardo. Dale. Moisés acabó diciendo estas palabras a todo Israel. He cumplido 120 años, ya no puedo salir ni entrar. Y Yahvé me ha dicho, tú no pasarás este Jordán. Yahvé tu Dios pasará delante de ti. Él destruirá ante ti esas naciones y las desalojará. Será Josué quien pasará delante de ti, como ha dicho Yahvé. Yahvé las tratará como trató a Sihón y a Og, reyes amorreos, y a su país, a los cuales destruyó. Yahvé os lo entregará y vosotros los trataréis exactamente conforme a la orden que yo os he dado. Sed fuertes y valerosos, no temáis ni os asustéis ante ellos, porque Yahvé tu Dios marcha contigo, no te dejará ni te abandonará. Después Moisés llamó a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, sé fuerte y valeroso, tú entrarás con este pueblo en la tierra que Yahvé juró dar a sus padres, y tú se la darás en posesión. Yahvé marchará delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te abandonará. No te asustes.
Álvaro, ¿querés leer desde el versículo 9 al 13? Moisés escribió esta ley y la entregó a los sacerdotes levitas, los encargados de transportar el arca de la alianza del Señor, y a todos los ancianos de Israel. Después le dio las siguientes instrucciones. Cada 7 años, en el tiempo fijado para el año de la remisión durante la fiesta de las chozas, cuando todo Israel se presente delante del Señor en el lugar que él haya elegido, leerás en voz alta esta ley, en presencia de todo Israel. Reúne al pueblo, hombres, mujeres y niños, y también a los extranjeros que vivan en tus ciudades, para que la oigan y así aprendan a temer al Señor su Dios y a practicar cuidadosamente todas las palabras de esta ley. También deberán oírla sus hijos, los que todavía no la conocen, para que aprendan a temer al Señor mientras ustedes vivan en la tierra que van a poseer después de cruzar el Jordán. Carlos, Carlos, ¿querés leer, Carlos Poncio, desde el 14 al 18? Sí, por supuesto. Yahvé dijo a Moisés: ya se acerca el día en que vas a juntarte con tus padres. Llama a Josué y preséntense los dos en la tienda de las citas, para que yo les dé mis órdenes. Moisés fue con Josué y se presentaron en la tienda de las citas. Yahvé se les apareció en la tienda y en la columna de nube. La columna estaba a la entrada de la tienda, y Yahvé dijo a Moisés: apenas haya ido a descansar con tus padres, este pueblo empezará a rebelarse y se prostituirá siguiendo a dioses extraños. Me abandonarán y romperán la alianza que tengo pactada con ellos. Aquel día me enojaré contra ellos, los abandonaré y les ocultaré mis rostros. Entonces no les quedará más que ser devorados, y los alcanzarán muchos males y adversidades. Aquel día dirán: ¿no me habrán llegado estos males porque mi Dios ya no está en medio de nosotros? Santiago, ¿querés leer? Saltamos al versículo 24 al 30, 24 al 30, Santiago, si lo tienes. Perdón. 32, 24. No, 31, 24, perdón, 31, 24. Sí, lee hasta el 30, por favor. Este es un cántico que no vamos a leer, fíjense que es largo, pero es un resumen del planteo del Deuteronomio. Lo que pasa es que es muy largo, pero acá está todo lo que hemos visto nosotros del Deuteronomio. Es una cosa, un excelente resumen hecho en forma de cántico.
Saltamos y vamos al capítulo 32, versículo 48. ¿Lo tenés, Vicky? Estamos leyendo Padre, la recién Biblia. me incorporo porque no tenía el link de la videollamada. Bien. Pero decime el Entonces, número de dispositiva si lo tengo acá. no, pero estamos leyendo la Biblia, ¿no? Entonces, bueno, Bueno. prescindamos. No sé quién tiene ahí la Biblia para leer. Liliana, padre. Adelante, Liliana. Aquel mismo día el Señor dijo a Moisés: sube a esa montaña de los Abarín, al monte Nebo que está en el país de Moab, frente a Jericó, y contempla la tierra de Canaán que yo doy en propiedad a los israelitas. Tú morirás en la montaña a la que vas a subir e irás a reunirte con los tuyos, como tu hermano Aarón murió en el monte Hor y fue a reunirse con los suyos, porque ustedes fueron infieles a mí junto a las aguas de Meribá de Cades, en el desierto de Sin, y no manifestaron mi santidad en medio de los israelitas. Por eso no entrarás en la tierra que yo daré a los israelitas, sino que solamente la verás de lejos. Bien, y acá viene el capítulo 33, otro largo capítulo que vamos a omitir, que son las bendiciones. Ustedes recuerdan el Génesis, ¿cómo termina el Génesis? Muere el viejo Moisés, Jacob, y hace bendiciones a las 12 tribus de Israel. Un capítulo largo. Bueno, acá del mismo modo, al terminar el Pentateuco, el Deuteronomio, Moisés va a hacer una larga bendición. Yo les dije en un momento que acá hay una analogía con el Evangelio de Juan, capítulo 15, 16, 17, donde hay una larga testamento, una larga bendición de Jesús. Bueno, pero lo vamos a omitir el capítulo 33, ¿sí? Y vamos ya directamente a donde termina el libro, capítulo 34, ¿sí? Perfecto, adelante, quien quiera leerlo, lo lee. Ahora sí lo tengo. Moisés Adelante. subió de las estepas de Moab al monte Nebo, a la cima del Pisgá, frente a Jericó. Y el Señor le mostró todo el país, Galaad hasta Dan, todo Neftalí, el territorio de Efraín y Manasés, todo el territorio de Judá hasta el mar occidental, el Negev, el distrito y el valle de Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y el Señor le dijo: esta es la tierra que prometí con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, cuando les dije: yo se las daré a tus descendientes. Te he dejado verla con tus propios ojos, pero tú no entrarás en ella. Allí murió Moisés, el servidor del Señor, en territorio de Moab, como el Señor lo había dispuesto. Él mismo lo enterró en el valle, en el país de Moab, frente a Bet Peor. Y nadie, hasta el día de hoy, conoce el lugar donde fue enterrado. Cuando murió Moisés tenía 120 años, pero sus ojos no se habían debilitado ni había disminuido su vigor. Los israelitas lloraron a Moisés durante 30 días en las estepas de Moab. Así se cumplió el periodo de llanto y de duelo por la muerte de Moisés. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había impuesto sus manos sobre él, y los israelitas le obedecieron, actuando de acuerdo con la orden del Señor había dado a Moisés. Nunca más surgió en Israel un profeta igual a Moisés, con quien el Señor repartía cara a cara, ya sea por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó a realizar en Egipto contra el faraón, contra todos sus servidores y contra todo su país, ya sea por la gran fuerza y el terrible poder que él manifestó en presencia de todo Israel. Bien, la idea es esta. Acabamos de leer cómo termina el libro del Deuteronomio, pero a la vez cómo termina el Pentateuco, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, a mí me juego a hacerles una propuesta. Vamos a la diapositiva 36. Ahora sí dejamos la Biblia, volvemos a nuestro apunte y vamos a la diapositiva 36.
Tienen ahí la imagen de la tapa de un libro, ¿sí? Sí, ¿Sí? La cucaña de la libertad. Perfecto. Este es uno de los grandes libros que yo he leído en mi vida. Tuve suerte de leerlo muy de pichón en los primeros años del seminario. Sí, los primeros años no me acuerdo, pero primero, segundo. Y se llama La cucaña de la libertad. El autor es José María Capdevila. Van a encontrar muchos libros de este hombre. Es un hombre brillante, sabe casi todo, gran teólogo, etc. Claro, es un hombre de los años 50, pero murió hace poco. No creo, no sé que haya muerto. No me consta, no tengo el certificado de función. Pero sé que, por ejemplo, cuando lo matan a Ellacuría, ¿saben quién es Ellacuría? Ignacio Ellacuría es el protomártir de la teología de la liberación. Él estaba en El Salvador, ahí donde matan a Romero. Bueno, el rector de la Universidad de los Jesuitas, Ignacio Ellacuría, es uno de los grandes teólogos de la teología de la liberación, se lo considera protomártir. A él lo asesinan y le arrancan el cerebro. Miren qué detalle interesante, ¿no? Le asesinan y le arrancan el cerebro. Vieron que los indios Suárez, cuando mataban a alguien, le achicaban la cabeza y le cosían la boca, porque lo más peligroso del adversario es la palabra, la profecía, ¿no? En el caso de Ignacio hicieron lo mismo, pero lo más peligroso de Ignacio era la cabeza, lo que pensaba, ¿no? Entonces, él es el protomártir de la teología de la liberación. Ignacio, la noche anterior a cuando viaja y lo matan, está cenando con José María Capdevila. Y Capdevila escribe un libro excelente. A ver. Bueno, muchos libros excelentes de Capdevila. Bueno, lo leo. Lo lee cuando se va Ignacio. La noche anterior están cenando. A ver, les leo. Miren lo que le está diciendo a Ignacio. Querido Ignacio, aquella noche cenando en casa de Zubiri, el mejor filósofo español del mundo contemporáneo es Xavier Zubiri. No hay otro filósofo importante en la de habla hispana. Y este era amigote de... Bueno, aquella noche cuando en casa de Zubiri hablábamos de El Salvador, de la atroz injusticia allí reinante, de lo que podría o debería ser una liberación real y verdadera, hay muchos pobres que no se contentan con menos que con el cielo, dijiste abruptamente. Y a continuación, yo tampoco, por supuesto. Se produjo un largo silencio, me acuerdo muy bien. Luego Carmen se levantó y fue a buscar algo de fruta. Bueno, y ahí escribe este libro que tengo acá en las manos, El cielo en palabras terrenas. Y habla sobre el cielo, infierno y purgatorio. Es un lujo, pero demasiado bueno. Es el estilo de Eduardo Galeano, textos cortos. Casi que ningún texto pasa de 12 renglones. Ojo, un libro de 300 páginas. Pero esto es un lujo, una cosa extraordinaria. Bueno, pero volvamos acá a la cucaña de la libertad. ¿Saben lo que es la cucaña? Es un juego en España, antiguo, donde se ponía un palo, se lo embadurnaba mucho con jabón y el desafío era subir y llegar a la punta. Y claro, como tenía mucho jabón, uno se caía. O sea, es casi imposible llegar a la meta. Claro, exacto. Exacto. Entonces, como diciendo que la libertad en este mundo es imposible. Lo de Moisés era una tarea imposible. Bueno, este libro, La cucaña de libertad, es todo un libro, una reflexión sobre el libro del Éxodo. No es un comentario bíblico parte por parte, pero es un libro grueso, grande,
de hoja alta, y es una cosa extraordinaria y una reflexión sobre el libro del Éxodo. No es un comentario bíblico, es una reflexión extraordinaria. Bueno, le hice mucha presentación. Yo de ahí extraje una partecita del final que se corresponde a lo que acabamos de leer sobre la muerte de Moisés. Y me juego a que les guste, así que ahí voy. El título es Cuando la libertad se estrecha y se adensa. Lo tenemos todos, ¿no? Y ahora desde aquí, desde el monte Nebo, desde la punta escarpada del Fasga, vas a ver al fin aquella tierra prometida por la que tanto suspiraste. La tarde está despejada y se divisan las nieves perpetuas del Hermón, allí al norte. Al sur la cadena de dulces colinas que baja hasta el Mediterráneo. Ves en primer término ese valle tan verde, tan fértil, regado por el Jordán. Es el valle de Jericó. Es la puerta de una tierra dichosa que, según la inmemorial definición, mana leche y miel. Es el reino de la libertad. Te lo he hecho ver con tus propios ojos, dijo el Señor Dios, pero no entrarás en él. Querido Moisés, ¿cuántos años hace que te pusiste en camino? ¿Cuántos años ya que saliste de Egipto? Querido y viejo Moisés, cuántos sufrimientos, batallas, perplejidades, argumentaciones, pasos en falso y vanos rodeos, cuántos días abrasadores, cuántas noches de insomnio, a esta terrible y larguísima campaña a la que llamamos proceso de liberación. Y ahora, cuando estabas a punto de entrar en el país de la perfecta libertad, resulta que ahora vas a morir. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? La respuesta de Kafka es exacta. Moisés murió antes de pisar la tierra prometida, no porque su vida fuera demasiado breve, sino porque era una vida humana. Dicen, aseguran, parece ser así. Los textos de historia política lo demuestran. Los hombres de más larga experiencia dan testimonio de ello. Y así constan las escrituras. En este mundo no es posible la total libertad. Para llegar a tan alto estado hay que morir antes. Y hay que atravesar otro mar rojo. Y esta vez tendrás que pasarlo a nado, sin esperar prodigios de ningún género. Pero se me fue. Eres viejo, Moisés, estás agotado. La guerra de la libertad deja a los hombres desfallecidos. Sin embargo, todavía te queda por librar la última batalla. La última batalla consiste en un acto de fe paciente. Es menester que a última hora, en el último minuto, sigas creyendo en la libertad. Aunque todas las apariencias contradigan tu convicción, aunque tu misma flaqueza te invite, ahora más que nunca, a capitular, por favor, Moisés, aguanta, sigue creyendo un día más, dinos que sí, que la hermosa tierra de Canaán existe. La fe en la resurrección es ese postrer acto de fe en la libertad. Es la última rebelión del hombre contra los poderes tiránicos. La rebelión contra la muerte, contra el dominador de dominadores. Y entonces, en el umbral mismo del otro mundo, ¿será lícito, será posible volver la vista atrás? Es muy probable que en aquella hora tan particular la vida entera se nos aparezca como una colosal equivocación, un malentendido increíble, la preparación laboriosísima de un tema que al final no entra en el examen. Es muy probable, me lo imagino, lo estoy viendo, pero debo decir que hoy por hoy lo presiento como una tentación, la última, ese sabor a ceniza que tendrán sin duda las heces del cáliz. Tampoco se debe dar mucho crédito a las declaraciones de los moribundos. Lo mismo pueden ser fruto de una gran clarividencia que de una extrema obnubilación. Son declaraciones, sobre todo inservibles, pues se refieren a un momento que no pasa nunca de ser penúltimo. En ese momento último, nada más un fragmento de segundo, y que sin embargo equivale quizás al ciclo de una galaxia. En ese instante, me figuro que se dará en el hombre, en el corazón del hombre, una reorganización profunda de sus sentimientos hacia el mundo y hacia los seres.
decretar la inutilidad e inconsistencia de todo lo terreno. Qué cosa tan fácil entonces, tan previsible ya desde hoy. Insisto, qué cosa es tan tentadora. Es la hora de las tinieblas en el monte Nebo. Moisés repasa a grandes rasgos sus 40 años de vida en el desierto. Cuánto sufrimiento y vacilaciones, escaramuzas, controversias. ¿Fue todo un camino inútil, un vano rodeo? ¿Qué daríamos por tener entonces junto a nosotros a Josué, el camarada fiel, el hijo de la tierra, alguien que nos convenciese de que todos esos trabajos han sido necesarios y muy fecundos? Eso hace Sancho Panza antes de morirse el Quijote. El Quijote está por claudicar, está por abandonar la utopía. Y Sancho Panza, uno de los grandes logros de Cervantes es la transfiguración de Sancho Panza, que empieza siendo un tipo mundano, termina siendo el utópico de toda la novela. Entonces el Quijote se está muriendo y está tentado de abandonar la utopía. Entonces Sancho Panza le dice, no, y trata de convencerlo, ¿no? Bueno, volvamos, entonces, vuelvo, fue todo un camino inútil, un vano rodeo. ¿Qué daríamos por tener entonces junto a nosotros a Josué, el camarada fiel, el hijo de la tierra, alguien que nos convenciese de que todos esos trabajos han sido necesarios y muy fecundos? Porque gracias a nuestro esfuerzo, él y los demás compañeros podrán continuar la obra común y entrar algún día en la tierra de promisión, de instaurar por fin un imperio de libertad. Sí, Moisés, querido Moisés, mi capitán, soy Josué y estoy contigo. Puedes morir en paz. Recojo tu antorcha. Nosotros llevaremos adelante la revolución. Estate tranquilo. Abrir las cárceles, romper los cepos, hacer saltar todas las cadenas, como tú querías. Los hombres serán libres y sus derechos respetados. Gracias a ti. ¿Qué hubiera sido de nosotros si tú te quedas en Egipto, si no nos convocas para la gran marcha, si no llegas a pronunciar aquel día la palabra justa, prodigiosa e incendiaria, la palabra libertad? Todo irá bien. En cuanto demos sepultura a tus huesos, bajaremos al llano y de noche sitiaremos Jericó. Ya nos está esperando Rahab, la meretriz, que esconderá en su casa a nuestros espías. Acuérdate, la cabeza de puente antes de intentar la toma de la ciudad. ¿Me oyes, Moisés? Pero nadie sabe si Moisés puede oír todavía la voz de Josué, el sucesor, el hijo de la tierra. La tierra, ese país que queda a la espalda, y la liberación, esa pesadilla que duró lo que duró el sueño de la vida mortal. ¿Me oyes? Exhausto, respirando con mucha dificultad, recoge Moisés las pocas fuerzas de su alma para hacer su propia travesía, el último trecho del éxodo, la distancia entre el monte Nebo y una misteriosa patria que ya no es de este mundo. Esos últimos metros hay que recorrerlos a oscuras y en total desnudez, sin sandalias, sin bastón, sin ese mínimo viático siquiera de una voz amiga que acompañe, que consuele, que diga entre lágrimas que todo esté bien. Su última batalla personal, su último acto de fe en la libertad, su trémula fe en la resurrección de los muertos, una fe desasistida de todo argumento humano, tan delgada como un hilo. Sucede, Moisés, sucede que es aquella libertad por la que tanto te afanaste en las duras jornadas del desierto, a lo largo de tu gestión política o en la práctica de los amores humanos. ¿Quién sabe si el amor es un ejercicio de libertad o una forma de esclavitud? ¿Te acuerdas? Y en el enfrentamiento con el faraón, así como en tantas discusiones con escépticos, ingenuos y deterministas, pongamos a la vez justicia y libertad. Y cuando exhortabas a la gente a liberarse de su pasado, de su codicia y de sus demonios, cuando concluiste que la libertad no es solo un derecho, sino un deber, y no solo una meta, sino un camino, y hasta una manera de caminar. Y cuando luchabas contra tus propias pasiones, contra el miedo o el hastío, contra las insidiosas consideraciones de que la libertad, la libertad no vale lo que cuesta,
esa libertad que has amado más que tu misma vida, y mucho más, ya que la pusiste por encima de cualquier certidumbre de felicidad eterna. Esa libertad esquiva y preciosa, esa libertad, la que identificas ahora, finalmente con un rostro, una persona. Sí, es él, pero déjame decirte, el rostro bellísimo que tú vislumbras, ya a través de la tela, para nosotros sigue pintado todavía con colores terrenales. Decimos libertad y pensamos la amnistía, el sufragio universal, una liturgia más espontánea, la semana de 40 horas, la dulzura de ver juntos ponerse el sol cada tarde, la región de Canaán, exactamente, tal y como se nos prometió. A esa libertad que tanto amamos y que tú contemplas ya transfigurada, aniquilada, aquilatada, transcrita en el lenguaje del inefable. Nosotros le seguimos dando aún nombres carnales, aquellos que expresan de manera inteligible y adecuada a nuestro corazón los límites precisos del reino. Galaad hasta Dan, el territorio de Neftalí, Efraín y Manasés, el de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la comarca del valle de Jericó, la ciudad de Las Palmas hasta Zoar. Son nombres proféticos de aquel reino futuro que las escrituras llaman indistintamente cielo nuevo y tierra nueva. Hermosos nombres, tan sonoros como los nombres de esas otras ciudades que hoy, esta misma noche o cualquier siglo de estos, hay que rescatar todavía de la mano del tirano. Nombres tan hermosos que parecen claves de conspiradores o de enamorados. Bueno, un poquito largo, discúlpenla, pero son textos que a mí me gustan mucho y bueno, me tomé la libertad de leerlos, ¿sí? Entonces, terminamos con un artículo que, miren la diapositiva 52, es un libro muy, muy bueno, La Torá, escritos sobre el Pentateuco. El autor es Félix García López. Es un libro que ya tiene fácilmente 10 años, más, 15, pero no es un libro unitario. Este hombre tiene un comentario al Pentateuco. Acá no, esta es una retahíla de artículos, pero en la última parte predominan casi todos son artículos de Deuteronomio. Bueno, son artículos sobre el Pentateuco. Hoy me parece que sigue siendo lo mejor, ¿no? Al menos en habla hispana, que es lo que yo puedo leer, ¿no? Bueno, de este hombre hemos sacado muchas cosas y de este hombre yo extraje algunas frases. Miren diapositiva 53 de uno de los capítulos, el penúltimo creo, el último, claves para una lectura cristiana del Pentateuco, ¿sí? Es más rico, bueno, vamos a ver, me parecía que era un buen cierre para el Pentateuco este artículo, ¿sí? Miren diapositiva 54, el primer punto de este artículo se llama En el marco de la teología bíblica, y allí yo les recuerdo, les cito un documento muy importante sobre este punto, que es de la Pontificia Comisión Bíblica del 2001, que se llama El pueblo judío y sus sagradas escrituras en la Biblia cristiana. O sea, sobre el valor de la Biblia en sí misma, la Biblia hebrea. Bueno, hay un documento de la Iglesia sobre esto, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver lo que dice García López. Vamos a la diapositiva 55. Yo puse frases muy cortitas, no transcribí nada. No es un texto elaborado. Son frases tipo consigna. Ven, miren la primera, pero me parece muy importante. No hay cristianismo sin Biblia. Ni Biblia cristiana sin Antiguo Testamento. Viene en el encadenado, ¿no? Recuerden aquella frase de San Jerónimo, ¿no? Ignorar las escrituras es ignorar a Jesucristo. Pero cuando Jerónimo habla de escritura, está hablando del Antiguo Testamento.
Quien no ha leído Habacuc, Nahum, Joel, Abdías, no tiene idea de quién es Jesús. Ha construido un Jesús según la sociedad occidental cristiana de los últimos 1000 años, pero no ha tocado todavía el nervio de la cosa, ¿no? O sea, esta es la famosa frase de San Jerónimo, y miren que acá está dicha de otra forma. No hay cristianismo sin Biblia. Oye, eso es muy acertado. Ahora, ni Biblia cristiana sin Antiguo Testamento. Lo que interesa es que quede como resultado que la Biblia hebrea tiene un valor por sí. Sigue otra frase, diapositiva 56. Si el Antiguo Testamento desapareciera, el Nuevo Testamento carecería de raíces y se vaciaría de sentido. Hoy no veo que esté Edgar Gasal, que había dicho que, ¿se acuerdan que lo acusamos de marcionista, ¿no? Que el Antiguo Testamento había que abandonarlo, recuerdan, lo digo con buen humor porque no está en la hora para defenderse, ¿no? Pero uno de los motivos por los cuales yo elegí esto era por esto, ¿no? Entonces todavía hay muchos cristianos que creen que del Antiguo Testamento hay que desprenderse, ¿no? Bueno, miren estas afirmaciones, ¿no? Avanzo, diapositiva 57. En el siglo XX, en los campos de concentración nazi, cuando la teología cristiana empieza a reflexionar en serio sobre el valor del Antiguo Testamento, fue en los campos de concentración nazi. Miren, es una cosa muy importante. En el siglo XX nace la disciplina teología bíblica, afirmando la autonomía del Antiguo Testamento sin subordinarlo al Nuevo Testamento. No nos adelantemos. Lo que cualquier cristiano de hoy dice, no, nosotros subordinamos el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y se entiende, pero no nos adelantemos a ese tipo de conclusiones. Hagamos despacito el camino. Lo que acá se está intentando es recuperar el valor en sí mismo del Antiguo Testamento. Entonces, nace la teología bíblica afirmando la autonomía del Antiguo Testamento sin subordinarlo al Nuevo. El Antiguo no siempre fue antiguo. Mucho tiempo existió sin ninguna referencia al Nuevo Testamento. Fue y sigue siendo la Biblia hebrea, independiente del Nuevo Testamento. Ciertamente que después nosotros la incorporamos y ahí hacemos una relectura. Sí. Pero hay que ver el caminito, hay que respetar el camino. Sigo leyendo diapositiva 58. Ya hay comida, Gaby. El Antiguo Testamento es un libro siempre abierto. Acá hay otra idea interesante. ¿Recuerdan cómo se llama la Biblia hebrea? ¿Cómo? A ver, alguien que corrija. La Tanakh. ¿Qué era la Tanakh? Son las tres iniciales, ¿no? La T de Torah, la N de Nevi'im y la K de Ketuvim, que significan la Torah, o lo que nosotros decimos el Pentateuco, los Nevi'im, lo que para ellos son los profetas, y los Ketuvim llaman los demás escritos, ¿sí? Los Ketuvim serían más o menos lo que nosotros llamamos sapienciales, más o menos, no es exacto lo que estoy diciendo. Pero esa es la Biblia hebrea, ¿no? Entonces, fíjense, para ellos hay una jerarquía. El libro es la Torá, muy secundariamente los profetas. Los profetas, los que le hemos dado mucha importancia somos los cristianos. Los judíos no le dieron la importancia que le dio el cristianismo. Pero bueno, en primer lugar está la Torá, en segundo lugar están los profetas. Y en tercer lugar, pero muy en tercero, los Ketuvim, los demás escritos. Ven que una palabra no cerrada, los demás escritos, ¿no? Parece que no tienen importancia. O lo que queda claro es que parece que es un libro abierto, los demás escritos. Entonces, el Antiguo Testamento es un libro siempre abierto, pero no solo en una, sino en dos direcciones, el judaísmo y el cristianismo. Es un libro abierto, pero que no termina solo en el cristianismo. También puede terminar en el judaísmo. Tiene, digamos,
tiene dos direcciones. Los cristianos hemos creído que el Antiguo Testamento está direccionado y culmina y se cierra solo en el Nuevo Testamento. Y nos olvidamos que existe el judaísmo, ¿no? Para los judíos es parte de una tradición más amplia, la Torá, Tanakh, la Torá escrita y la Torá oral, ¿no? La Torá escrita es lo que nosotros llamamos la Tanakh, y la Torá oral son el Talmud, son las tradiciones, los comentarios que fueron haciendo los rabinos, ¿sí? Entonces ellos tienen una Torá escrita y la Torá oral, ¿no? Ven que es más amplio que lo nuestro. Para los cristianos, la Torá es la primera parte de nuestra Biblia. Tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Pero cuidado, la teología bíblica debe mostrar la continuidad, pero también la ruptura y novedad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Diapositiva 59. Estructuras lingüísticas y conceptuales. Diapositiva 60. Muy rápido, acá no me detengo. Ciertamente que los conceptos centrales del Antiguo y el Nuevo Testamento están en el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Dios creador está en el Antiguo y el Nuevo Testamento. El éxodo de la liberación está en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Jesús significa esa traducción de Yahvé. Cuando hablamos de Yahvé y de Jesús estamos hablando de lo mismo. Entonces hay una gran unidad, una gran interrelación. Bueno, la alianza, ven, del Deuteronomio, aparece en la Eucaristía y Mateo 26, última cena, sangre de alianza. Las promesas, o sea, todos los conceptos vertebrales, estructurales y estructurantes del Antiguo Testamento están en el Nuevo Testamento. Por eso es que esta relación, esta vinculación, esta semejanza es obvia, no se puede discutir, ¿no? Sin embargo, vamos a diapositiva 61. Para los judíos su Biblia es la palabra última. Para los cristianos, Cristo es la última palabra del Padre. Pero cuidado, la última palabra no hace superfluas las anteriores. Es cierto que Cristo es la última palabra, pero la última palabra no hace superfluas las anteriores. Miren, el Antiguo Testamento posee un primado hermenéutico sobre el Antiguo Testamento. Miren la frase, vamos despacio, ¿no? En el sentido de que el lenguaje y los conceptos del Nuevo Testamento vinieron del Antiguo Testamento. O sea, cuando yo en el Nuevo Testamento, el Evangelio, el de Juan, y aquí Jesús, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, templo, con todos los conceptos que yo uso cuando hablo de Jesús, la Pascua, etcétera, todo eso viene del Antiguo Testamento. Miren, esta frase es llamativa. El Antiguo Testamento posee un primado hermenéutico en la medida que es el humus, el ámbito, el presupuesto de esto del Antiguo Testamento. Entonces, bien. Vamos a otro detalle. Diapositiva 62, estructuras canónicas. Fíjense, diapositiva 63. La Iglesia heredó del judaísmo la escritura, pero no el canon. Los cristianos hemos seguido la versión de los 70, brevemente. Allá por el siglo III, los judíos deciden traducir la Biblia hebrea al griego y a eso se le llamó la Biblia de los 70. Los cristianos, Pablo, Mateo, Lucas, Marcos, los cristianos leyeron el Antiguo Testamento pero en la versión de los 70. ¿Sí? Los cristianos, cuando ustedes ven una cita del Nuevo Testamento que hace el Antiguo Testamento, no es según la versión hebrea, sino que es según los 70, ¿no? Recuerden el famoso ejemplo que he aquí una virgen que concebirá y dará a luz un hijo y al cual pondrán por nombre Manuel. La versión hebrea hablaba de Alma, que es una joven. En cambio, la versión que sigue Mateo, ahí sí en griego decía virgen. Bueno, lo que quiero decir es esto. Mateo siguió la versión griega. O sea, volvemos al apunte. Los cristianos, los primeros cristianos, los que van a escribir el canon, siguieron las 70. Y el orden es la ley, el Pentateuco,
la historia, vieron que ahí tenemos Josué, Jueces, las poesías, ahí tenemos Proverbios, Job, Salmos, y los profetas, la profecía. Este es el canon que los cristianos tomamos de los 70. Ahora, la Biblia hebrea tiene otro, fíjense. Por un lado está la Torá, que sería el Pentateuco, pero después están los Neviim, ese im final es un plural, ¿no? Entonces, porque ellos distinguen entre profetas anteriores y profetas posteriores. Los profetas anteriores, ¿cuáles serían? De Josué a Reyes. Nosotros tenemos como libros históricos. Aquí diría brillante los judíos. Es que para ellos la historia es profecía. La historia no es una crónica de sucesos, la historia tiene sentido y por eso es profética. Una idea brillante de ellos, por eso para ellos son libros proféticos. Entonces, bueno, los Neviín anteriores son Josué a Reyes y los profetas posteriores sí son nuestros profetas Isaías, Malaquías y los Ketubim, los demás escritos, ¿no? Entonces, ven que, entonces vamos a la frase de arriba, la iglesia heredó el judaísmo la escritura, pero no el canon. No tenemos el mismo. Sigo leyendo el 64. En el canon judío, la Torá o Pentateuco ocupa el primer puesto y es el canon dentro del canon. Los profetas y los escritos se leen e interpretan a partir de la Torá. La Torá es el centro. A ver, esta frase, el canon dentro del canon, es una frase que hay que incorporarla, internalizarla. Canon es el listado de los 73 libros. Nosotros decimos, estos 73 libros son palabra de Dios. Este canon lo define la Iglesia Católica del Concilio de Trento. Entonces, eso es canon. Pero también siempre hubo lo que se llama un canon dentro del canon. A ver, Lutero lee todo el canon, ¿desde dónde? Desde un canon propio, que es la justificación de la fe. Romanos, ¿ven? Entonces, Lutero acepta el canon, pero el canon, él tiene un canon propio, y eso se llama el canon dentro del canon, ¿sí? Bueno, entonces, no es un error saber, hoy las feministas tienen un canon dentro del canon, ¿no? En América Latina, la teología de oración tiene un canon dentro del canon, ¿no? Bueno, esto es una expresión, bueno, la Tanakh hebrea, los judíos la leen desde la Torá. El canon dentro del canon es la Torá, ¿no? Bien. Bien, omito aquello. Saltamos a la... Vamos a la diapositiva 70. Vamos a ver cómo va quedando esta reorganización del canon. Diapositiva 70. Los judíos tienen la Torá y otros bloques. En el Nuevo Testamento tenemos los evangelios y otros bloques. ¿Ven el paralelo? En la tradición cristiana se distinguió entre evangelio y epístola o entre evangelio y apóstol. Esto sirvió para separar el evangelio de Lucas y los hechos. Ustedes vieron que no están juntos. O esto sirvió para separar el evangelio de Juan de las cartas de Juan, ¿ven? O sea, miren cómo esta es la cuestión teológica. La iglesia primitiva, para organizar su canon, dijo, bueno, por un lado pongamos los evangelios y después las epístolas, las cartas. Así nos explicamos por qué nosotros no tenemos una Biblia en donde esté Lucas y los hechos, que están pegados, es obvio, ¿sí? O haber puesto Juan y las cartitas, un poquito más difícil, ¿no? Bueno, las cartas de Pablo, que son anteriores al Evangelio, al contrario, quedaron después. ¿Por qué? Y porque el esquema es primero Evangelio y después cartas, ¿no? Mateo encabeza el Nuevo Testamento, ¿por qué? Y porque empieza con la genealogía de que Jesús, hijo de David, hijo de Abraham, y empieza con la palabra Génesis, ¿no? Libro de la genealogía de Jesús, de Cristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, es de los evangelios, es el más judío de los 4 evangelios. Por eso es que encabeza el Nuevo Testamento, para marcar el link, el enlace, ¿no? El puente.
Bien, ya lo dije entonces. Y entonces vamos terminando, diapositiva 72, Jesús, el Cristo y las Escrituras. Esto es lo que más sabemos y todos hubiéramos repetido. Lo que me importaba era lo que acabo de decir. Este primado hermenéutico del Antiguo Testamento, esa afirmación me parece que es la afirmación novedosa. El respetar la Biblia hebrea como Biblia hebrea. Nosotros hablamos de Antiguo y Nuevo Testamento y a los judíos no les cae simpático esa expresión porque les estamos subordinando su Biblia como si fuera un medio para lo nuestro. Es una expresión poco feliz. Se han buscado otras expresiones, Primer y Segundo Testamento, pero tampoco se zafa con ese Primer y Segundo Testamento. Pero bueno, se buscan expresiones. Hoy también se usa mucho Biblia hebrea, Biblia cristiana. Entonces, Picasa usa mucho Biblia hebrea y Biblia cristiana, como para tratar de distinguirla y no poner Antiguo y Nuevo Testamento, Primero y Segundo Testamento. Bueno, son cuestiones que... Pero, entonces, lo más importante, lo que yo me parecía que había que transmitir hoy era esto, reconocer la autonomía del Antiguo Testamento. Ahora, ciertamente, vamos a la diapositiva 73. Claro, ciertamente ahora habla un cristiano ya, entonces el centro de la confesión cristiana está en que Jesús es el Mesías. Todos estos títulos están tomados del Antiguo Testamento. ¿Sí? Y el Antiguo Testamento está abierto al futuro judío-cristiano. La interpretación mesiánica del Antiguo Testamento es una posibilidad, pero no es la única. Hay que tener mucho cuidado con esa lectura mesiánica de la Biblia. Las profecías vaticinan quién va a ser Cristo, ¿no? El Antiguo Testamento es una promesa, el Nuevo Testamento un cumplimiento. No está mal eso, pero hay que tener cuidado qué es lo que se quiere afirmar con eso, ¿no? Miren, diapositiva 74. Al primado hermenéutico sobre el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento posee un primado teológico en el sentido de que Jesús es un hijo de Israel, un judío, y solo en cuanto tal es hijo de Dios. Ajá, otra afirmación seria, ¿sí? Lo del primado hermenéutico y lo del primado teológico. Dos afirmaciones muy, muy importantes, ¿no? Diapositiva 5, visión cristiana y lectura creyente del Pentateuco. Bueno, ciertamente que, a ver, vamos a la... vamos a la diapositiva 80. Ciertamente que cuando la Iglesia incorpora el Antiguo Testamento como parte de la Biblia cristiana, esa es una relectura, evidentemente que es una relectura, ¿no? Respeta el canon hebreo internamente, pero lo pone en un marco distinto. Y esto se llama una relectura. Entonces, ciertamente que hay una nueva mirada de las Escrituras. En la medida en que esto se haga conscientemente, no es un acto de violencia intelectual, ¿sí? A veces se lo hace con mucha inconsciencia y se termina violentando los textos. Esto está en el origen del cristianismo. Ahí están los dos ejemplos más famosos que conocemos, hay miles, pero en la diapositiva 80, la famosa escena de los discípulos de Maús, donde Jesús se encuentra con los discípulos, dicen, están cabizbajos, sin esperanza, y dicen, ¿y por qué? Por el Jesús Nazareno, que lo han matado y ya van 3 días, y ahí Jesús arranca, según Lucas, hombre tardo de entendimiento, y comenzó a explicarle todo a partir de la ley y los profetas. Entonces ahí sí Lucas está haciendo una clara lectura cristiana del Antiguo Testamento.
ahí tenemos que el Nuevo Testamento ha hecho una relectura que no es judía y ha leído a Moisés y a los profetas en función de Jesús. Bueno, esto, si se hace consciente, no es un prejuicio, es una precomprensión. No es un prejuicio, no es un acto de ignorancia, no es un acto de violencia. Si es una precomprensión, me reubico y haciendo una relectura. Trato de comprender desde una nueva perspectiva. Eso es una precomprensión. El otro ejemplo famosísimo, el de la transfiguración, que en el monte Tabor aparecen Moisés y Elías, y después la voz del cielo dice, escúchenlo, este es mi hijo amado, escúchenlo. Y Lucas subraya, y quedó solo. O sea, Lucas dice, hay que escuchar solo a Jesús, o subordinar a, ¿cómo es que se llama?, a Moisés y Elías en función de Jesús. Bueno, esta relectura es claramente cristiana, sí. Ahora, esto era lo que más o menos manejamos todo. Me parecía valioso detenerme más, y eso es lo que me había gustado ese artículo, sobre la primera parte, reconocer la autonomía de la Biblia hebrea, pero, a ver, cualquier catequista, cualquier evangelizador sabe que no, la lectura cristiana de la Biblia siempre es cristocéntrica, ¿no? Pero es una lectura cristiana. Pero insisto, o puede ser un prejuicio o puede ser una precomprensión. Y si es una relectura es totalmente legítimo. Bueno, se nos ha hecho el tiempo como siempre. En el mail les mandé, bueno, esta sería la última y terminó el curso que nos propusimos este año. Sin embargo, yo en el verano siempre haré unas charlitas y estoy preparando algo sobre el libro de Job, 2 reuniones, sobre el libro del Eclesiastés, 2 reuniones, y sobre el libro de las Lamentaciones, 2 reuniones. Los 3 libros tienen un denominador común, que es el sentido del sufrimiento. Por eso el denominador común sería Biblia y coronavirus, Biblia y COVID, ¿no? Bueno, pero así que con esto terminamos. Si alguien quiere, sobre lo que hemos charlado hoy, hacer un breve comentario, observación, pregunta, aporte, observaciones, nos tomamos unos minutos más, lo escuchamos. Libere el micrófono y adelante. Si no, me tomo un minuto y les traigo el Quijote, pero por eso... No, solamente lo que me hizo pensar el seguirte sobre esto de la utopía que no se conoce en la entrega de la vida, desde Moisés hasta el Apocalipsis, es como una línea de tiempo definitiva donde ni el mismo Jesús, ni el Pablo, ni los apóstoles, llegando a Apocalipsis 20, ninguno vio la ciudad nueva, la tierra prometida, ¿no? Entonces me quedé pensando en lo que es el sentido de la entrega, aún sin saber cuándo esa tierra prometida por la cual se entrega la vida llegará. Moisés no la vio según el relato bíblico. No sé si será histórico, pero el sentido es el mismo, ¿no? Si no llegara a ver aquello que es una utopía. Entonces, bueno, me quedé pensando en ese arco de tiempo de lo que es motivo del camino y de la entrega y de la adhesión de la fe y que no se ve, ni se sabe cuándo, ¿no es cierto? Pero sin embargo la entrega está. Es un desafío para la fe, ¿no? Me parece. Claro, un cristiano también podría decir esto: la utopía se hizo utopía en Jesús de Nazaret. Por eso la Pascua cristiana es esa utopía en donde algo se ve y mucho no. Entonces, pero en la utopía, el hombre libre, el hombre utópico, ¿no? El hombre como de otro mundo, que pareciera el hombre que entra virginalmente al mundo,
esa utopía se hace topía en Jesús de Nazaret. Está linda esa imagen, muy linda, sí. Es una imagen de Leonardo Boff, ¿no? Qué bueno. ¿Alguien que quiera hacer otra observación? Juan Manuel, solo quería agradecer esta invitación que me hiciste y realmente ha sido una celebración este año y debo decir que es un lujo, un auténtico lujo lo que tú nos brindas, por lo menos sí lo entiendo, es una clase de alta teología, simplemente agradecer, he disfrutado y he aprendido mucho y bueno, seré un alumno fiel como he tratado de serlo, pero quería expresarte mi agradecimiento por tu generosidad para enseñar y a todos ustedes por permitirme participar. Muchas gracias. Bien, gracias. Bien, ¿alguna sugerencia más? Bueno, debo confesar que Eduardo me hizo una pregunta hace como 3 meses y no la respondí, entonces él insistió. ¿Vieron como el Principito? ¿Cuál es la característica del Principito? No abandona una pregunta. ¿Lo han visto? El Principito nunca abandona una pregunta, ¿no? Y entonces él, como el Principito, me persiguió y yo le escribí una primera respuesta en mail personal. Pero, te debo la respuesta. ¿Cómo? No, pero te la mandé. Sí, tengo pendiente de responderte. Y entonces, hoy quería retomar un minuto eso, pero no me acordaba lo que le escribí, lo estuve buscando, y como no me recordaba el esquema básico, por eso hoy directamente lo omití, no lo mencioné, ¿no? Pero bueno, no, la pregunta de él era cuál es la semejanza y la desemejanza entre el proceso de la revelación que se da en la Biblia hebrea y cristiana y en otras religiones, ¿sí? En otras experiencias de Dios, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran los paralelos? Yo, si no me equivoco, primero te dije que, bueno, según un esquema hoy clásico, tomado de Picasso, las religiones se pueden dividir en tres dimensiones. Están las religiones de la naturaleza. El libro es la naturaleza. Están las religiones de la interioridad. Sócrates, conócete a ti mismo. Y están las religiones históricas. Bueno, dentro de las religiones históricas, donde hay revelación histórica, tenemos 3 famosas, que son los musulmanes, los judíos y nosotros. Entonces, yo ahí le decía que en las religiones, ¿en dónde se revela el Dios de los musulmanes? En un libro. El Dios de los judíos en un pueblo. Los judíos no son la religión del libro, es una mala interpretación que hicieron los musulmanes sobre los judíos. Todos los musulmanes quisieron meternos los 3 dentro de su mirada. No, religión del libro son ellos, el Corán. Religión del pueblo es Israel, y en el cristianismo a Dios se le encuentra una persona. El cristianismo no es un libro, es una persona, ¿no? Jesús resucitado. Y dentro de ese esquema, libro es pueblo y persona, entonces acá está la gran cuestión de una religión histórica, es una religión personalista. Hay muchos esquemas que ya quedan fuera. El otro detalle es esto, que tanto en el Corán como en el Antiguo Testamento, todos los profetas, como dicen, cuando dicen, te traigo palabra del Señor, dicen, oráculo de Yahvé. Todo profeta, todo verdadero profeta tiene conciencia que dice algo que él no parió. ¿Está claro? El profeta, si es profeta, dice algo, se lo dijo Dios, no él. Bueno, acá hay una gran sorpresa en el Nuevo Testamento, tenemos muchos textos en donde Jesús dice, pero antes se les dijo esto, y yo ahora les digo, pero yo les digo.
Cuando en Juan dice amén, amén, en verdad yo te digo, en Jesús de Nazaret hay un yo muy fuerte que no aparece en los profetas. Jesús no dice, esto que yo les digo es porque lo dijo de Dios. No, dice. Entonces están el yo de Jesús, tanto en los sinópticos como en Juan, son muy, muy importantes, ¿no? Bueno, esos elementos van marcando que hay muchas semejanzas, pero también muchas diferencias, ¿no? Y entonces la historia, la libertad y el personalismo son características fuertes de la Biblia judeo-cristiana. Recordame, Eduardo, ¿cuál era la pregunta? Pues la encontraste. Ahí la puse en el chat. Era, no la veo. Viendo que hay muchas religiones que acudieron a la validación del canon como cosa revelada por un Dios superior, que hace del cristianismo sea diferente y única. Porque ahí puse en el chat, por ejemplo, los códigos de Hammurabi, cuando son presentados, el que lo presenta dice que fueron revelados por Dios. Entonces, la respuesta que vos me dabas es que la única diferencia es que este Dios habló de sí mismo en Jesús, ¿no es cierto? A mí lo que me queda como conjetura de todas estas similitudes es que en realidad es la fe la que valida. Porque también podríamos decir Jesús dijo de sí mismo y puede ser, si le das el análisis psicoanalítico que hace Julia Kristeva, no queda nada de Jesús, destroza todo lo que es la revelación cristiana, ¿no? En la semiótica y en el psicoanálisis. Creo que en definitiva es la fe la que valida, ¿no? Pero introduce otra polémica que por la hora creo que nos van a matar los que están acá. No, pero está muy bien. Ahora, cuidado, el código de Hammurabi no es Biblia, es un código, ¿no? Un código. Es un código. Como los canon. Pero hay muchos libros revelados, ciertamente, ¿no? Claro, ¿por qué la Iglesia asume un canon? Cuando asume el canon, lo asume en Trento. O sea, la Iglesia viene definiendo su canon, ya tenemos en el siglo 200, en el año 200, tenemos en el 400. A lo largo de la Iglesia, de la historia de la Iglesia en diversos concilios ha ido definiendo un canon. Bien, ahora, el canon definitivo y dogmático es en Trento. ¿Por qué? Porque los otros concilios no eran ecuménicos, eran concilios sinodales de una región, ¿sí? Eran valiosos, pero todavía no eran concilios ecuménicos. Entonces, con Trento aparece un concilio ecuménico y se pone como objetivo definir el canon. Cuando define el canon, da un criterio, da varios, ¿no? Da varios. Pero uno de ellos, que a mí siempre me gustó, me llama la atención, muy sencillo, ¿no? Es la praxis. ¿Cómo lo dice Trento? La Iglesia recibe como canónicos aquellos libros que ha leído la Iglesia y que ha aceptado la Iglesia, las comunidades, en el transcurrir de los siglos. Entonces, mira, interesante es esto. La Iglesia no tiene un a priori ideológico. Asumimos como canon estos libros porque hablan bien de esto, pero no hay un a priori ideológico. ¿Me expreso? Yo primero tengo claro, a priori voy a poner la existencia de los ángeles. No es que la Iglesia dice, bueno, como nosotros creemos en los ángeles, vamos a aceptar como canónico todos los libros que hablen bien sobre los ángeles, ¿ven? Eso es tener un a priori ideológico. La Iglesia no quiso plantear ningún a priori ideológico, sino que tomó la tradición, la praxis eclesial. ¿Qué leen las comunidades? Entonces, el principio es eclesiológico, ¿no? Entonces, ¿en dónde la Iglesia? Entonces, ¿cómo nace el canon? La Iglesia se reconoció expresada su fe en estos libros y no en aquellos. Por eso que el canon es una decisión de la Iglesia, ¿no? No es una herencia directamente de Jesús.
Entonces, esto es muy, muy importante. El canon no se deduce de la lectura de los 4 evangelios. El canon es una decisión eclesial. La Iglesia en un momento se sintió bien expresada en este listado de... Entonces, el fundamento del canon, al menos de la Iglesia Católica, lo digo con certeza, el fundamento del canon es un fundamento eclesial, la tradición. Lo que me gusta de esto es esto, y cierro. No hubo un a priori ideológico. La actitud fue la de la recepción. Fue una actitud pasiva. Que venga lo que viene, ¿no? No le ponemos un a priori. Esa actitud pasiva, receptiva, me parece que la liberó de las manipulaciones, esto sí, esto no, etc. Bueno, no la hagamos tan larga, pero bueno, nos veremos, si Dios quiere, con algunos el año que viene. Quien quiera tirar alguna sugerencia, pues todavía no estoy decidido qué estudiar el año que viene, quien quiera proponer alguna sugerencia, yo se la aceptaré gustoso, porque estoy totalmente indeciso si continuar con libros del Nuevo Testamento, pasar con alguna parte del Nuevo Testamento. Realmente estoy indeciso, así que quien tenga idea, yo les lo agradezco. Bueno, con algunos nos veremos la Pascua del año que viene y con otros en algún encuentro en el verano. Bueno, hasta la próxima, un cariño a todos. Muchísimas gracias por haber... Gracias, Padre. Muchas gracias. Gracias, Hasta luego. Gracias.